Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otra sesión, la entrevista. Y hoy estamos como que de manteles largos, más que manteles largos. Esto es historia. Tenemos a una de las pianistas más brillantes que ha dado, yo creo que México. No hay un antes ni un después de ella, y eso lo podemos contrastar muchos. Lo he platicado mucho con el maestro Sergio Cárdenas, un gran director de orquesta, de mi punto de vista el mejor director de orquesta que tenemos en México, y hemos coincidido que no hay un antes ni un después de ella, y me refiero a la pianista, la maestra Guadalupe Parrondo. Maestra, qué honor que esté con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Y sobre todo, yo me siento muy orgulloso porque fui alumno de ella, y ser alumno de la Parrondo, como se decía, no es nada sencillo. Hay que estar estudiando 25 horas al día para llegar a clase con ella y llegar de memoria y ponerla ahí en su piano la partitura, y nosotros acá ejecutar lo que ella nos había dejado, el repertorio, y estar en toda esta situación. Y me enorgullece porque fueron más de 7 años haber estado tomando clase con esta maravillosa mujer, y como digo, es estar de manteles más que largos. Y voy a leer un poco, porque no crean que dice todo aquí de lo que es realmente la maestra. Y voy a resumidamente decir que la maestra cuenta con más de 60 años de carrera artística. Fue declarada en 2019 por la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México como Patrimonio Cultural Vivo de la Ciudad de México. A lo largo de su carrera se ha distinguido por difundir la obra de compositores queretanos, mexicanos y latinoamericanos, tanto a nivel nacional e internacional. Su trayectoria le ha permitido realizar grabaciones íconas y alternar con artistas y orquestas de altísimo nivel en las salas de concierto más importantes de México y el mundo. Ha sido ganadora de importantes concursos internacionales de piano en Francia, Uruguay, España, Suiza y Venezuela. Ha interpretado los más afamados conciertos para piano y orquesta, bajo la batuta de directores de la talla de Brian Brookles, Laszlo Gatti, Luis Herrera de la Fuente, Kurt Masur, Eduardo Mata, Sergio Cárdenas, José Guadalupe Flores, entre otros grandes directores. Y la maestra toca todos los conciertos para piano, o sea, de Mozart, todos los de Beethoven, los Prokofiev, que son impresionantes. Cuando yo era alumno me tocó que estaba estudiando el número 3. No, el 2. El 2 es exactamente, perdón. El Tchaikovsky, el Grieg, el Brahms, y Rachmaninoff, o sea, toca todo. Y alguna vez platicábamos y yo me eché esta pregunta: ¿se nace siendo pianista o se hace pianista? Y yo creo que la maestra ya nació siendo pianista. Nada más era cuestión que pasara su eterna edad de 4 años, maestra, y empezara a tocar. Un poquito antes. Un poquito, pues nos puede platicar, por favor. Mi papá era técnico de pianos. Entonces en casa había teclados, hacía las cuerdas entorchadas de los pianos, máquinas, etcétera. Viví siempre rodeada de todo eso. Y un día mi papá me quiso enseñar, pero yo le dije que no. Sin embargo, pues como me llevaban a los conciertos, porque mi papá tocó el cello, tiene composiciones, siempre tocaba el piano, sabía perfectamente leer y todo eso, pero pues no se dedicó a ejercer como un profesional de algún instrumento. Y él me pidió que pues tocara. Me llevaban a los conciertos y yo vi una chavita que tocaba, que era muy joven, y dio un concierto de piano, y cuando llegué a casa le dije a mi papá que yo quería que me enseñara. Y me dijo pues que no. Sin embargo, ante la insistencia, me dice: si haces do, re, mi, fa, sol, fa, mi, re, do, te enseño. Me dijo: ¿cómo? Hice do, re, mi, fa, sol, fa, mi, re, do.
y me empezó a enseñar con una manera de oído, pero con una manera muy práctica, y era que él tocaba algo y yo ponía mis manos sobre sus dedos sobre, él movía tal dedo y yo lo repetía. Y así aprendí, pues, el primer movimiento de la Sonata Claro de Luna de Beethoven, obviamente sin octava, porque pues tenía una pequeña mano, sigo teniéndola, y un minué de Mozart, no recuerdo, para Elisa, pero bueno, así me enseñó él, y así fue como di mi primer recital con piezas que él me enseñó de oído. ¿A qué edad, maestra? A los 4. A los o sea, 4 me años. enseñó y yo rápidamente memoricé porque todo era por oído. Claro. Hasta después me empezaron como a los 6 a enseñar a leer. Entonces ya leía la clave de sol, pero no la de fa. Y cuando tuve mi maestra de niña, lo primero, me traes para la próxima semana esto, y yo sin saber leer clave de fa, ¿no? Y pues yo creo que siempre tuve ¿cómo diría yo? El reto en la sangre. Claro. Y vencer cualquier reto que me pongan. Entonces, así fue como empecé a dar mis conciertos, y avancé mucho. Pues una vez leyendo, leía lo que sea, porque tengo mucha facilidad para leer. Se aprende a leer música. Claro. Pero se aprende a leer las notas, perdón, pero hacer música con esas notas es diferente. Ese es un punto muy importante, maestra, porque para los que nos están viendo, escuchando, clave de fa en el piano se utiliza para tocar la mano izquierda, y la clave del sol por lo general todo es por la mano derecha. Generalmente, porque a veces tenemos que usar la izquierda o cruzarla cuando el compositor decide que traspasemos las fronteras de la fa al sol, ¿no? Y lo que comenta la maestra, una cosa leer y otra cosa interpretar, maestra, que es un problema, ¿no? Y no solamente es interpretar según la época del compositor o la composición y de qué estaba rodeado culturalmente hablando, pintura, literatura, etcétera. Pero sí es que hay grandes pianistas, a todos los respeto. Yo respeto a todos, hasta el que a lo mejor no puede tocar bien, pero trae una esencia musical nata, y atinarle a las notas es primordial, pero no es lo más importante, porque ¿de qué me sirve atinarle a las notas si les voy a dar un sonido que no corresponde a lo que está escrito? Claro. ¿No? No es lo mismo tocar fuerte o forte en Haydn que en Prokofiev, y es la misma F. Es otro. La intensidad, y como usted comentaba, es la época. mecánica. Ya. O sea, la técnica se compone de varios elementos, entre ellos la mecánica. E incluso existe la memoria mecánica, que por tales movimientos sé lo que sigue, ¿no? Sí. Hay memoria musical, memoria fotográfica, memoria mecánica también, muscular. El músculo es increíblemente sabio, ¿no? Se aprende los movimientos y actúa. De repente uno se le va la onda a pensar otra cosa y en automático, sin dejar de moverse. Sí. Es Entonces, interesante eso. Leer las notas, yo aprendí a que, pues, desde muy niña no podía sonar ese forte o ese piano o esa densidad sonora o esa textura, porque el sonido debe tener textura también, color, etcétera. No es lo mismo ¿qué les digo? Beethoven, sus primeras sonatas que las últimas sonatas. Sí. En el mismo Beethoven. Y no es que este es Beethoven y le doy así, no, pero esta es la sonata número 4. No es igual que la 110, ¿no? Sí. Y lo que comentamos, porque una vez yo tomando clase, la maestra me dice, Eduardo, hay 2 clases de pianistas. El que toca piano y el que es pianista.
Y el que es pianista es lo que realmente nos platicaba la maestra, que es todo lo que engloba, todo este conocimiento que ella nos explicaba, la forma de articular, la forma de interpretar, darle el sonido a la nota, qué es lo que se quiere transmitir, cómo hacer que suene lo que el compositor realmente quiso plasmar en la obra. Y tocar piano, pues es nada más hacerlo así, ¿no? Que son dos cosas diferentes. Y se ¿no? puede tocar el piano magníficamente y tocar forte, piano, hacer matices. Pero hay algo en la esencia del artista que transmite, proyecta y emociona al que lo escucha, ¿no? Sí, y eso es lo más importante, maestra. Arthur Rubinstein lo decía en una entrevista que le hicieron, no sé si alguna vez la vio, maestra, que él dice que él no podía competir con los pianistas actuales. Ya él siendo un hombre que se retiró a los 90 años y que fue maravilloso y extraordinario pianista del siglo XX, él decía que no podía competir con los pianistas jóvenes porque tocaban muy rápido y él no podía tocar esa velocidad. Y él decía, hay algo que tienen ellos, que no están haciendo música, maestra, que la rapidez les gana sin llegar a eso de lo que usted comentaba, ¿no? En Sí, ese sentido. bueno, actualmente está Shishkin, está varios pianistas que de hecho los escuché a todos durante el concurso, el último que hubo, Tchaikovsky en Moscú. Sí. Y claro, con la diferencia de horarios, pues me tenía que parar a las 2 de la mañana, pero no me perdía ninguno. Y yo llevaba mi su score. Sí. Y entonces tengo una paginita de mi cátedra en donde pues me preguntaban algo y yo les decía, pues en esta ronda pasó, seguramente debe pasar fulano y sutano, y casi hasta a la final van a llegar este y este, ¿no? Pero yo me tenía que escuchar horas y horas y horas y horas de música. Y como tengo mis libreros con las partituras, pues si había algo que sacaba la partitura y así. Y hay unos jóvenes con una emotividad para transmitir fabuloso. Y se puede tocar muy rápido, pero se puede a través del sonido emocionar a las personas. No necesariamente es por lo rápido. Hay muchos que son totalmente mecánicos. Sí. No, Rubinstein era un sabio. Rubinstein tenía, por ejemplo, en su haber, pues muchos estudios de Chopin. Sí. ¿Y qué sucedía con eso? Que decía, hay unos estudios que no los toco porque no me salen. Dice, yo no le voy a poner al público en una charola de plata mis defectos, ¿no? Y eso lo decía Rubinstein, ¿no? Y Richard decían que no tocaba una obra si la había escuchado con otro pianista y ese pianista la había dicho es maravilloso, él ya no la quería tocar. No, pues así debe ser. Dice, no me arriesgo. Sviatoslav Richter. Exacto. Sviatoslav Richter. Así es. Y era yo creo que uno de los más grandes pianistas. Richter, Arrau, sí. Claudio Arrau, a quien tuve el privilegio de... ¿Él la escuchó, maestra? Sí. Se la escuchó. Él me escuchó en varias ocasiones. Sí, porque a ver, usted fue considerada una niña prodigio que tocó muy chiquita el concierto de Haydn en re mayor, sí, maestra. Con el maestro Luis Herrera de la Fuente. ¿La dirigió en Perú o en Lima, Perú? En Lima, Perú. Pero lo curioso de esto es que él fue el primer director con quien yo toqué con orquesta, sí. Pero también fui su última solista cuando el estreno de su concierto para piano. Yeah. Un día me llama y me dice, ¿te gustaría estrenar mi concierto, maestro? ¿Usted escribió un concierto? Sí. Pues mándeme la partitura, por supuesto, y me mandó su original de puño y letra, y yo temblando de que se perdiera esa joya, ¿no? Entonces la copié y le pedí a su chofer que por favor se la llevara porque no quería tener esa responsabilidad. Sí. Y se estrenó con la Filarmónica de la Ciudad de México. ¿Él la dirigió, maestra? Y él la dirigió. ¿En qué año fue eso? Ya no sé, ya tiene como... pues poquito antes de que él se fuera del planeta. Claro. No sé, hace como, ¿qué serán? 9 años. Sí. Más o menos. Sí. No recuerdo, no recuerdo. Y fui su última solista. ¿A poco? Pero el problema era
embonar porque pues él ya estaba muy grande. Ya. No sé cómo, pero fue un éxito ese concierto. Seguramente. Maestra, usted tan chica, siendo una niña prodigio, cuando se tiene esas connotaciones, esas habilidades extraordinarias, ¿a usted se sintió, luego hacer la pregunta así como que comprometida, le afectó que siendo tan niña pudiera dominar de una manera tan rápida el piano que personas que tienen 20 años, 30 años no pueden tocar el concierto? ¿Qué pasa por una niña prodigio a esa edad, maestra? No tengo la menor idea. Yo creo que yo nací con esta condición, Ajá. ¿no? Es una condición. Yo digo, hay condiciones de salud y yo creo que yo tengo esta condición. Yo nunca me di cuenta si... Sí sentía la responsabilidad antes de salir a tocar. Ya. Eso sí. ¿Qué edad tenía cuando dio ese concierto? ¿9 años? Bueno, desde los 4. Sí. Pero con la orquesta. primera vez que gané mi primer sueldo hasta el día de hoy fue a los 7. Ah, ¿cómo fue eso? ¿Me está dando un Pues concierto? con el maestro Herrera Fuente. Ah, Que fue mi primer concierto, digamos, formal con orquesta. Con Porque orquesta. ya había tocado sola, ¿no? sí, como solista. Como solista de una orquesta. Siempre como solista, pero en este caso con una obra para piano y orquesta de Haydn. Ya. Entonces, siempre era un nerviecillo ahí raro antes de salir a tocar y estudiar. De hecho, yo jamás fui a la escuela. Nunca pisé una escuela. Me enseñaban en mi casa. Maestros particulares. Sí, tenía maestro particular y luego tenía que ir a dar examen. Ya. Pero el asunto es que yo estudiaba el piano y mi mamá me enseñó a hacer el arroz. Entonces yo ponía mi arroz y yo cocino por olfato. Ya. ¿Por qué? Porque pues cuando ya se quemó, pues es que me distraje en el piano, ¿no? O sea, cocino de veras, chicos, de veras, te lo juro. Quien ha probado la comida de la maestra dicen que es una cocinera que muchos que estudian gastronomía envidiarían el sabor y la sazón que tiene la maestra. Me encanta cocinar. Sí, le estaba comentando al doctor que yo acabo de preparar, porque una alumna me llevó de su jardín chiles manzanos. Entonces, bueno, se limpiaron, luego les doy la receta. Y los rellené de frijolitos que acababa de hacer y queso. Uf. Y los puse en una salsa maravillosa. Se hizo agua a la boca ya, ¿no? Picaban, pero no, me encanta cocinar, la verdad. Sí, yo lo sé. Y el piano, pues hay que cocinarlo a fuego lento también. O sea, si uno estudia con el afán de que ya lo quiero tocar, no, es un trabajo a fuego lento. Minucioso. Lento y esto y el otro, y ahora vamos juntando, aderezando el asunto, ¿no? Maestra, viene a Europa. ¿Cómo surge esto de ir a estudiar a Francia? ¿Cómo fue el apoyo? ¿Cómo logró que la pudieran apoyar, valga la redundancia, para que usted pudiera seguir sus estudios y seguir consolidándose como pianista? Bueno, pues se hicieron muchas cosas. Bueno, yo ni cuenta me daba, porque siempre ella era estudiar, concierto, cocinar. Les hacía las tortas a mis hermanos cuando llegaban de la escuela, o sea, siempre he estado ocupada, ¿no? Y, Sí. y bueno, pues surge que yo me voy a París porque la hermana de mi maestra vivía en París y era una oportunidad de tener a dónde llegar, porque pues muy difícil llegar ahí. Sin embargo, después conseguí un alojamiento en la ciudad universitaria de París, en una de las casas que hay allá, y tenía mi piano en la Casa de México. Uh-huh. Pues debo de decirles que allí todo cuesta. Yo renté un piano Steinway, lo tenía que pagar cada mes. Yeah. Renté el lugar para poner el piano. Sí. Y tenía que pagar mi alojamiento, que era un cuarto compartido con una chica francesa para que me saliera más barato. Uh-huh. Y comía una vez al día.
porque si no, no me alcanzaba para el piano, y para el lugar del piano, y para las clases. Entonces, estaba muy duro. Después de eso, ya el gobierno francés, yo solicité una beca al gobierno francés que me otorgó y me la renovaron varios años. Ya. ¿Cuántos años más estuvo en París? Yo estuve como 7. 7 años. ¿Y cuál fue su maestro o maestra? Yo tuve nomás dos maestras. La maestra, la pianista brasilera Magda Tagliaferro, que fue 1 año, y que daba la clase muy particularmente. Y pues yo sentía que me decía forte, piano, casi muy bonito, pues como que muy superficial. Sí. Muy lindo, pero cosas interesantes, pero yo necesitaba algo más contundente porque siempre he sido autocrítica. Soy autocrítica y eso trato de enseñarles a mis alumnos en el Centro Cultural Olin Yolisti, donde doy clase. Y yo lo puedo contestar, porque soy muy duro conmigo mismo cuando toco. Sí, la autocrítica es importante, pero no quiere decir que todo. La autocrítica no quiere decir que uno no reconozca lo que está haciendo bien, también. No nomás es flagelarse, pues. Entonces uno reconoce lo que está saliendo bien y otra, pues, aquí esto por alguna razón no está bien. Hay que buscar por qué. Sí. A lo mejor es cambiar una digitación y eso es todo, no se sabe. Sí. Y me cambié a la École Normale de Musique de París con la maestra Bascourret de Geraldi, que fue alumna de Cortot. Ah. Directa. Alumna directa de Cortot. Alfred Cortot. Sí. Entonces, yo estudié con ella, hice mi licencia, licence de concert se llama, allá en París, y empecé ya con la beca, pues ya podía comer 2 veces al día. Claro. Y seguir pagando el piano y las clases. Pero la maestra se dio cuenta que yo realmente pues no tenía con qué pagar. Y un día me dijo, ¿sabes qué? Te voy a cobrar la mitad de lo que cobro. Y al final decidió no cobrarme más las clases. Y yo me iba caminaba 1:30 para llegar a la clase. A la clase, ya. Sí. Pero también hay... Y de ahí pues voy a los concursos internacionales. Exactamente, que usted dijo, aquí hay una posibilidad de ganar más dinero. No, jamás lo he hecho por dinero, sino siempre trabajo por prestigio. Por prestigio, bueno, eso sí, pero con el dinero... Pero el dinero, la única vez que sí fue dije, voy a preparar este concurso de Ginebra. Eso creía. El de Ginebra, yo estaba mal de la mano. Esta mano tenía una exostosis, entonces me tomaban la radiografía así, toda chueca, y no encontraba. Hasta que llegué con un especialista en manos. Y en México tengo mi especialista en manos que ya me operó. Y este doctor me operó y me rebanó el hueso crecido de más. Pero antes de eso fue el concurso y me infiltraban. Ya. Y pues llegué y gané el concurso. Y me fui en tren, pero me regresé en avión. Porque estaba agotada, cansadísima, ¿no? Incluso me hicieron una entrevista en la televisión suiza y de los que estábamos ahí, la única que hablaba francés era yo. Sí. Entonces me pagaron incluso por la entrevista. Y me sirvió muchísimo esa entrevista porque finalmente fui la traductora de los otros chicos que estaban en la final como yo. Claro. ¿No? Que eran 2, porque había también concurso de piano, de viola y de percusión y de canto. Sí. Que lo ganó una rusa. Entonces así fue como yo estuve pues relacionada con estas personas. Y sí, con ese premio, más 2 premios especiales que tuve, junté para quedarme
un año más. Que es a lo que yo me refería, que había leído que con ese premio usted había podido expandir su estancia allí en Francia. Sí, sí, sí. Maestra, y también recibió un premio a la mejor interpretación de Bach Ah, sí, eso fue en Uruguay. en Uruguay. Y se hizo el concierto en París. En París. Bach, maestra, que toda su obra la hizo para clavecín, para clavicémbalo, órgano, y trasladarlo al piano se requiere... Ese fue problema de él, ¿eh? Porque yo hago lo que está escrito ahí y la partitura está escrita para piano, no usamos partituras de cémbalo. Sí, claro, pero en ese momento no existía el piano, ¿no? Con Bach. No, bueno. Y queriendo hablar de Bach, maestra, que usted le hayan dado este premio por la mejor interpretación, ¿qué tan complejo es Bach para en lenguaje? Para es lo más difícil que existe. Ajá. Es lo más difícil. Con una fuga del clave bien temperado tenemos, ¿no? Sí, claro. Ha habido fugas. Fíjense que durante la pandemia ya no había nada que hacer. Yo me leí los 48, me puse a trabajar los 48 preludios y fugas de Bach. Y ¿El del clave bien temperado? Pues sí, esas son. Sí, esas son para comentarles a todos. Habla del clave bien temperado. Sí, sí. Preludios y fugas son 48. Sí. Y bueno, es el reto más duro tocar Bach. Sí. Yo no entiendo cómo ese señor podía haber escrito todo lo que escribió, tener 20 hijos y cantatas y misas y no sé, y a la luz de la vela además, ¿no? Sí. A la luz de la vela. Sí. Eso es muy complejo. Y bueno, en una ocasión allí durante la pandemia me tardé 2 semanas en un compás y medio. ¿Por qué? Porque yo estaba analizando y viendo, porque tengamos en cuenta que muchas veces pues había un tecladito aquí arriba. Exactamente, el clavecín. Entonces aquí saludos a la familia. Sí. Porque se entierran los dedos. Pero lo trabajo no solamente para mí, sino pues para heredarle. Si un alumno toca ese preludio y fuga, lo primero que le voy a decir, mira, tómale una fotito aquí y haz esto para poder esta digitación, porque hay que sostener, tienen que sonar 4 voces en ese compás. Sí. ¿Cómo hacemos para que las de en medio suenen con continuidad? No es que suenen las notas, sino que haya un fraseo continuo. Claro. Entonces sí, me tardé una semana, pues soy lenta. Si ustedes tardan una semana, no me quiero los mortales, ¿cuánto se tardaría en hacer eso? ¿Cuál preludio y fuga es? Para que no sufra. Maestra, ¿cree que la fuga sea el arte más maravilloso que haya creado Bach? Uno de los artes más maravillosos. Todo. ¿Sí? Todo, bueno, el arte de la fuga, pues es el arte de la fuga. O sea, ese cerebro, y que solamente una buena técnica pianística, porque la técnica no nomás es tocar rápido y fuerte, ¿no? Sino dónde está la flexibilidad de entre los dedos y dónde está la fuerza de dedo de acero que hay que tener, y hay que tocar piano, y para resaltar una voz no se tiene que tocar fuerte esa voz, se tiene que cambiar de textura, de densidad sonora, no sé, lo que se necesite. Claro. Y eso es lo que... Y se puede resaltar una voz en pianísimo, pero los otros tendrán que ser mucho más articulados. En fin, es lo más difícil para mí es tocar Bach. Sí, claro. Y siempre nos lo dijo en clase, que era muy difícil, muy complejo, y lograr esa sonoridad y esa homogeneidad para cuando uno resaltaba las notas, ¿no? Maestra, ¿cómo llega a México?
de París en avión. En avión para acá. ¿Por qué México, maestra, y por qué no Pues Europa? porque mi papá mexicano, que vivía en Perú, mi papá, simplemente yo ya siempre he tenido nacionalidad mexicana por ser hija de mexicano. Y entonces dije, no, yo me voy para México. Y vine varias veces y hasta que decidí quedarme aquí, Claro. ¿no? Hacer mi base de operaciones. A ver, eso es superación. Pero aparte de que usted ya venía con una pianista consolidada que hace una carrera brillantísima en México y que ha recorrido partes en el mundo, fíjese, tengo una anécdota. Hubo un Cervantino. Querétaro era extensión del Cervantino, maestra. Y usted hoy va a recibir el premio Eduardo Luarca Castillo, que el profesor Eduardo Luarca fue un hombre que hizo mucho por la cultura de Querétaro, fue el director del conservatorio, fue mi maestro, me apoyó mucho el maestro Eduardo Luarca, y fue el que rescató el museo regional. Entonces él entraba a las 11 al museo, salía a las 3:30 y llegaba a las 6 al conservatorio. Y entonces el maestro siempre me apoyó para que yo estuviera buenos maestros. Trajo a la maestra Marta García Renar, que fue 4 años mi maestra, y después me fui a la Nacional de Música a estudiar con el maestro Jorge Suárez, y después la maestra Janina Germán, una maestra revista violinista, que era que ya no está, me acabo de enterar, y era alumna del director de la orquesta de cámara de aquí, el maestro Daniel. Me dice, Eduardo, me gustaría que te escuchara la maestra Lupita, y que mira, y fue como consiguió, y la maestra me vio. Entonces le digo al maestro Luarca, y viene a la mesa a tocar el gris, y la ve y se quedó así, pasmado al verla, ¿no? Porque era un hombre que conocía mucho también. Sí, además sensible. Muy sensible, y dice, hijo, sácale jugo a este jugo, en el sentido. Pero, a ver, sobre todo, maestra, la pregunta era sobre que ahora que usted va a recibir este premio Eduardo Luarca. Perdón la interrupción, sí, pero aquí Eduardo, que lo conozco desde chiquito, es sí, la persona más disciplinada y puntualísimo. Cada 15 días iba cada para semana, maestra. ¿Eh? Cada semana. Cada semana Sí. iba para México a tomar su clase. Sí, eso sí. Yo era muy disciplinado, gracias, muy disciplinado. Yo les decía, 25 horas salía. Yo no quería que me regañaran, yo llegaba y a estudiar. Entonces, a lo que voy con la pregunta de que va a recibir el premio Eduardo Luarca, maestra, para usted, ¿qué significa recibir este premio de un queretano que realmente, como lo comenté, trató mucho por apoyar a los jóvenes y porque la cultura realmente tuviera un peso? Yo que lo conocí demasiado, él le gustaba que se conservara lo que estaba bien hecho, maestra, en ese sentido. Usted lo llegó a conocer, que era un hombre muy alto, sí, y todo, fornido, y muy bonachón y todo. ¿Qué representa para usted, maestra? Bueno, para mí me encantaría que hubiera más personas como él, claro, porque esa sensibilidad y sobre todo para captar el talento de los jóvenes y proveerles lo necesario para desarrollarse. No todos como el maestro, el querido maestro. Eduardo. Sí, se le decía al maestro. El profe. Decía, ahí viene el profe. y algo interesante porque, y lo menciono a él porque un día terminábamos, me mandó a llamar porque yo estaba encerrado en el piano y era un nerd en el piano, yo vivía, comía, lloviera, tronaba, hubiera relámpagos, estuviera el huracán, yo estaba ahí estudiando, ¿no? Y entonces me mandó a llamar y dice, hijo, vámonos a un concierto al Teatro La República. Van a tocar el concierto número 21 de Mozart. No me acuerdo el Kegel, maestra. Kegel 467. Entonces, vamos. Yo tendría que 16 años, maestra, en esa época. Y sale una directora, creo que era polaca, o era una mujer, no sé de qué nacionalidad era, dirigiendo la orquesta en el Teatro de la República. Era una mujer. Sí. Y
Y hasta posterior tiempo, después de que yo fui su alumno, reacciono. Dije, era usted la que había venido a tocar el piano, porque no me acordaba el nombre de la pianista. Y era usted tocando el concierto. Eso fue una gira de una orquesta de cámara polaca que vinieron con la directora, sí. Pero no fue el Kegel 467, fue el Kegel 414. El 414. En la mayor. Sí. En la mayor. Fue el de la mayor. Perfecto. Bueno, entonces, es que hay otro. El del otro de la mayor es el Kegel 414. Exacto. Y entonces, pues todo el mundo impresionado con la maestra y todo. Y fíjese que sin querer queriendo, arriba estaba el señor presidente de la República, José López Portillo, y su esposa. No sé. Sí, no recuerdo. Porque yo llegué y el maestro Luarca, aparte que era un hombre muy político, ¿no? O sea, conocía a muchas personas políticas. En ese momento era el gobernador Camacho Guzmán, que también estaba presente, y le dijo, Luarca, ven para acá. Y dice, arriba está el presidente, vamos a saludarlo. Y me dice, vente. Entonces tuve la oportunidad de saludar al presidente y a su señora esposa, la señora Carmen Serrano. Yo no recuerdo, cuando yo toco, no recuerdo quiénes están. Bueno, estaba ella ahí, en el palco de honor. Bueno, supongo que tiene que estar así cualquier presidente, pero a lo que voy es, yo difícilmente, yo me acuerdo que una vez toqué en Querétaro, pero no fue de cámara, y estaba el presidente de la Madrid. ¿No? Y me acuerdo que tenía yo un vestido verde, que tuvo un problema y me buscaron uno de estos. ¿Un pasador? Una madrola ahí. ¿Para podérselo detener? Sí, un imperdible, ¿no? Un alfiler de esos de seguridad. Una cosa de esas. Pero no recuerdo el otro. Y eso porque me lo cuentan. Sí, ¿no? Estaba el profesor Luarca, me dijo, ven para acá, te voy a presentar al presidente. Pero era una persona que sí era, y que realmente, fíjense que nos da mucho gusto porque este premio, así como Lugo Gutiérrez Vega, que ha sido entregado a Elena Poniatowska, que ha sido entregado a personalidades muy importantes, el Eduardo Luarca, pues tiene un nivel muy importante, maestra. Sí, yo estoy muy emocionada, muy agradecida, porque pues mucha gente es merecedora de un premio de esta envergadura, ¿no? Claro. Y el profesor tan querido que ha sido, y realmente, pues para mí fue una linda sorpresa, pero esto también hace que cuando uno recibe un premio de esta naturaleza, uno debe comprometerse con ese premio. Claro. ¿No? Uno tiene que responder a la magnitud del premio. Sí, y recientemente, maestra, vamos a hablar de los dos premios anteriores, que también no es cosa de nada, sino ser patrimonio vivo cultural de México, maestra. La Ciudad de México. La Ciudad de México, pero hablamos de todo México, porque si es de México es de todos lados y del mundo, ¿no? Sí. ¿Qué sintió haber recibido Pues yo me sorprendí porque jamás me avisaron. Le voy a decir que yo no uso celular. Sí. Y esto viene a colación porque siempre me ha pasado que pues lo tengo en silencio, porque si no, no podría trabajar. Y de repente veo llamadas perdidas de un X número. Pues un día que estoy en el piano y acababa de hablar con mis hermanos, entra ese famoso número. Y yo respondo, finalmente, pues tantas llamadas, y era de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, para avisarme que me iban a otorgar este premio, este patrimonio cultural vivo. Y si mal no recuerdo, fue en el Teatro de la Ciudad. El Teatro de la Ciudad, y creo que a Oscar Chávez, maestra, no. o quién fue. Se lo dieron en esta ocasión, se lo dieron a una actriz.
Y no sé quién, pero no, Oscar Chávez. ¿Por qué Oscar Chávez recibió ese premio también? Porque pero, también, pero depende de qué año. ¿En qué ¿no? año? A eso me refiero. No sé si había sido coincidido con usted en esa época o fue antes, porque posterior Creo a eso que él fue murió. antes, porque a mí me lo dieron a finales del 19. 19. Y luego vino la pandemia. La pandemia. Ya. Y recientemente, será cosa de casi 2 meses, maestra, le dieron la medalla de oro del Palacio de Bellas Artes. Sí, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura otorga la medalla Bellas Artes cada año y otorga a diferentes. ¿Modalidades? Sí, este año eran 29, creo, medallas, Ya. pero la mía fue la de oro. La de oro, sí. Sí, generalmente hacen la ceremonia y pasan 5 o 7 personas. Y como la mía fue medalla Bellas Artes de oro, hicieron un evento único. Entonces, como soy de las personas que no habla mucho, como ustedes comprenderán, yo para agradecer preferí regalarles una pieza que se pudiera escuchar brevemente, ¿no? Y bueno, como aplaudieron mucho, pues ya toqué otra y leí algo, Sí. nada más. Nos podemos tardar toda una vida platicando con esta gran señora del piano y quisiera cerrar con algo. Maestra, yo te voy a decir que todas. Usted tiene una obra preferida. ¿Cuál? No. Debe haber algo, No, maestra. ¿O un concierto que le guste No, más? yo lo que esté preparando, lo que esté tocando en ese momento, yo no puedo tener algo preferido. Es imposible. Imposible. Eso es imposible. O sea, mi pieza preferida, no. ¿Autor preferido? Tampoco. Bach. Bach. Solamente. Ah. Bach y Mozart. Mozart, claro. Claro. Y bueno, todos tenemos para mí puede ser, es difícil, Chopin y Mozart, ¿no? Bach es muy complicado, ya lo dijo la maestra. No, pero Es genial. es algo que cuando yo escucho Bach, es si estoy triste, si estoy enojada, si estoy contenta, yo puedo escuchar y me voy de este planeta. Con Bach, maestra. Sí. A veces me pongo a guisar y me concentro y estoy feliz, concentrada, escuchando. Cuando escucho música, porque hoy salí corriendo del restaurante porque la música estaba muy alta. Así me Y eso que era comentó. Luis Miguel, que me encanta. Pero bueno, A veces es un fan de Luis Miguel. Yo recuerdo. tampoco, así como fan, no. Así como que. No, pero sí le gusta. Sí, Bach, es que no hay nada. Cuando escucho Bach y escucho Bach, o yo estudio Bach, después tocar otra cosa, me parece horrible. Horrible. ¿Qué genera Bach, maestra? ¿Eh? ¿Qué le genera Bach? Pues no sé, pero me voy del planeta. Se me va a la mente como que, no sé, no podría explicarlo. O sea, ya no estoy aquí. Yo tengo una teoría para mí, que yo he estado experimentando mucho Bach, escucho y todo. Para mí Bach es una perfección impresionante, Pues sí. maestra. O sea, después de Bach, nadie. todo. Es que todos, Mozart también es perfecto, pero Sí. Bach tiene algo, no sé, a mí me envuelve, me desaparezco. Claro, no es maravilloso y Pues si lo entiende uno, ¿no? Sí, Porque claro, hay claro. personas que no lo entienden. no. Yo soy amante de Bach y sobre todo pues, el clave bien temperado me fascina. Y que son obras de una perfección impresionante, tanto matemáticamente como en todo lo que se le pueda llamar. Matemáticamente perfecto. Es una perfección. Pero bueno, mi querida maestra, muchas gracias. ¿Ya nos vamos? Pues ya me están Pues presionando aquí, lo ya me chico. corrieron, conste que no es por mí. En serio, chico, no podemos seguir platicando No, con la un maestra abrazo, y todo. muchísimas gracias a todos. Muchísimas Muchas gracias. Este es el podcast, la entrevista, y no hay un antes y un después de la maestra Parrón. Gracias. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Los invitamos a que nos vean en nuestras redes sociales, que ahí van a estar
se aparecen cuando sale la entrevista y todo, para que cualquier comentario, cualquier duda que tengan y qué tipo de entrevistas, a qué personajes quieren que sigamos aquí charlando con ellos, pues nos hagan saber. Acuérdense de todos los temas de arte, cultura, de emprendimientos culturales, de todo lo que quieran, les vamos a tomar en cuenta. Gracias. Esta es una producción del Centro de Estudios Críticos en Cultura Contemporánea de la Secretaría de Extensión y Cultura Universitaria para la Universidad Autónoma de Querétaro.